Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Jorge Calderón y en los siguientes minutos voy a tocar un tema muy importante que es la evaluación, diagnóstico y curación del pie diabético en el primer nivel de atención. Como podemos ver, hay muchas enfermedades, como por ejemplo la malaria, el HIV, la tuberculosis, que provocan muchas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes al año provoca 5 millones de fallecidos. El HIV tiene 1.5 millones de fallecidos en el año. La tuberculosis, 1.5 millones. Y la malaria tiene 0.6 millones de muertes. Por ende, diabetes es una de las principales enfermedades que deben estar en nuestra mente para que podamos cumplir estrategias desde el primer nivel de atención para prevenir la morbilidad y la mortalidad. El pie diabético es una de las principales causas de hospitalización a nivel del mundo y en Latinoamérica. Se ha realizado algunos estudios en relación a qué porcentaje de los pacientes están hospitalizados por pie diabético en los establecimientos de salud en Latinoamérica, y lo que se ha encontrado es que más o menos en Perú el 14% de los pacientes hospitalizados tienen diabetes. Y de estos, el 10% de estos pacientes tienen pie diabético. Entonces, lo que se puede encontrar es que en el Perú el 14% de los hospitalizados son diabéticos. Y lo que se ha encontrado también es que los pacientes que tienen más o menos una úlcera por pie diabético es el 10% de los pacientes que están siendo hospitalizados. ¿Cómo son estos pacientes? ¿Cuál es la característica de estos pacientes que están siendo hospitalizados? Cuando ingresan, tienen una edad promedio de 55 años, la mayoría son hombres, vienen de áreas remotas en el 30%, tienen algunas características, por ejemplo, etnicidad indígena en el 48%, tienen un antecedente de úlceras en el 57%, antecedente de amputaciones en el 20%, hipertensión en el 88%, fuman 45%, no cumplen el tratamiento 65%, tienen presencia de neuropatía 90%, retinopatía 49%, enfermedad vascular periférica 42%, enfermedad macrovascular 33%, enfermedad renal crónica 47%, uso de insulina 54%, y tiempo de duración de la úlcera de más de 4 semanas en el 50%. Entonces, son pacientes que además tienen un tiempo de enfermedad en promedio entre 10 a 15 años. Son pacientes que tienen trabajos en los cuales usan mucho los pies. Por ejemplo, pueden ser agricultores, pueden ser vendedores ambulantes, pueden ser mototaxistas, pueden ser taxistas, estibadores, vigilantes, que están mucho tiempo de pie o que cargan peso, ¿no? Esas son más o menos las características de estos pacientes, que cuando hemos ido a establecimientos de primer nivel de atención, las ocupaciones de estos pacientes eran eso. El vigilante del establecimiento tenía diabetes y tenía una úlcera de pie diabético, porque todo el día parado de pie, ¿no? ¿Tiene importancia esto? Sí, porque los pacientes que tienen pie diabético y además, por ejemplo, tienen enfermedad renal crónica, tienen una mortalidad a, a los 10 años de cerca del 50%. En realidad, los que no tienen enfermedad renal crónica, que tienen una mortalidad alrededor del 75% a los 10 años. Entonces, es muy importante el pie diabético porque impacta en la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Cómo es que se produce el pie diabético? Bueno, nosotros sabemos que en la diabetes mellitus tipo 2 hay una neuropatía motora, eso ocasiona deformidades al pie, hay anormalidades biomecánicas que eso conduce a la formación de callo. Por otro lado, la diabetes también provoca una neuropatía sensitiva con una pérdida de la sensibilidad de protección, y hay una neuropatía autonómica, que hay una disminución en la sudoración y provoca una piel seca.
Todos estos factores conducen a que se forme un callo y ese callo finalmente va a producir una úlcera. Hay un trauma repetitivo menor. Este trauma provoca una hemorragia subcutánea que está por debajo de la úlcera y finalmente se provoca este microtrauma se puede romper y finalmente provoca una úlcera en el pie. Si esto se aúna que hay una enfermedad arterial periférica y que esta úlcera va a tener poca irrigación para su cicatrización, va a conllevar a que la úlcera sea crónica, pueda rápidamente ir a tejido celular subcutáneo, a músculo y probablemente al hueso. Esto no es de la noche a la mañana. Para que los microtraumas se den, el paciente tiene que estar muchas horas de pie, muchas horas caminando, muchas horas cargando peso, muchos días yendo o viniendo a la oficina. La pérdida de la sensibilidad más la enfermedad arterial periférica conducen a que se produzca una úlcera en el pie. Hay algunos factores de riesgo que provocan que, por ejemplo, haya úlceras y estas vuelvan a aparecer. Principalmente es la percepción de la vibración, la pérdida de la percepción de la vibración, la presencia de una úlcera antigua, la presencia de enfermedad arterial periférica, que te da hasta más de 10 veces el riesgo para una reulceración, la presencia de una lesión preulcerativa, un callo, por ejemplo, la presencia de úlceras en la planta también te da mayor riesgo, la presencia de que tenga un hallux plantar o un juanete, la presencia de osteomielitis, los adultos mayores que tengan una escala de presión geriátrica mayor a 10 también tienen 5 veces más riesgo de hacer úlceras. La presencia de proteína C reactiva por encima de 15, la hemoglobina glicosilada más de 7.5 da hasta 4 veces más riesgo de una reulceración. La pérdida de la sensación de protección y también el calzado, la presión pico en la planta, y las variaciones en la actividad física, ¿no? Entonces, todas estas actividades hacen, otros factores hacen que haya mayor riesgo para una úlcera en el futuro. Pero si uno analiza, lo más importante es que se pierde la sensibilidad a la vibración, que haya una úlcera anterior o que haya una enfermedad vascular periférica. Y eso se puede ver fácilmente en el primer nivel de tensión. Yo tengo un diapasón, puedo evaluar si ha tenido una úlcera, puedo palpar el pulso para ver si hay enfermedad arterial periférica, y puedo saber si es que el paciente tiene úlceras en la planta, y eso es fácil de ubicar solamente con la vista. ¿Qué estrategias hay para la prevención de una recaída de úlcera en nuestro medio? Lo que ahora se promueve es la creación de unidades de pie diabético integradas, que haya una mayor promoción del autocuidado, que haya una educación adecuada al paciente, que se use un calzado adecuado y que se implementen unidades donde se realice cirugías de pie de forma multidisciplinaria. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que tengo que educar a mi paciente. Entonces, si un paciente tiene una úlcera, tiene que saber que es lo primero que tengo que hacer es ir a mi médico. Tengo que consultar a mi establecimiento y decir, tengo esta lesión y necesito que me atiendan. Y muchas veces el paciente no sabe la gravedad de la herida y el paciente puede demorar entre 1, 2 hasta 3 meses hasta que llegue a una unidad de diabetes. Y el perder tiempo es perder oportunidades para salvar el pie. A veces hemos visto que pacientes por pisar un clavo o pisar una tachuela y el paciente no está acostumbrado a autochequearse el pie, pasan entre 2, 3 semanas hasta que la herida se empieza a necrosar y es el mal olor que alerta a los pacientes y a los familiares y dicen, ¿qué ha pasado? ¿Dónde hay tejido muerto? Algo se está pudriendo en el dormitorio. Están chequeando y al final encuentran que hay una lesión. Y esa lesión ni siquiera está hinchada, ni siquiera duele, ni siquiera está caliente, solamente se ve como una lesión blanquecina, ¿no? Y ya cuando lo ves, ya tú ves que todo medio pie está abscedado. Entonces, lo que se tiene que hacer es que el paciente tiene que estar educado en el autochequeo, tiene que autovigilar su pie y tiene que
en el transcurso de los primeros días tiene que ir a una unidad de pie diabético en la atención primaria. O sea, una unidad de pie diabético en el primer nivel de atención, lo que va a poder hacer es que debería controlar la infección con antibióticos, con el adecuado debridamiento de la úlcera y también una evaluación de que si el paciente ha perdido o no la sensibilidad. Y eso se hace simplemente con el monofilamento y el diapasón, ¿no? Estas lesiones deben evaluarse también cómo está el pulso, y en las lesiones también se puede evaluar si hay deformidades o no hay deformidades. Y el hecho que uno pueda hacer una valoración completa inicial permite tener más oportunidades para el control de la úlcera. Uno puede ver si la úlcera es leve, es moderada o es severa. Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. Entonces, si mi pie está complicado, es un Wagner 4, es una lesión que tiene un Wagner 3 que está muy grande, que el paciente está con fiebre, yo tengo que, mi tratamiento no va a ser suficiente, entonces lo que yo debo hacer es tener una unidad de pie diabético que esté integrada a un nivel que tenga un mayor poder de resolución. En este caso, si por ejemplo el centro de salud Condevilla tiene un paciente con pie diabético, lo debe referir a una unidad de pie diabético que sí pueda resolver. Por ejemplo, el Hospital Loaiza puede referirlo, podemos coordinar con ellos para que recibamos al paciente y podamos darle tratamiento adecuado. Entonces, el traslado del paciente, mientras más rápido sea a una unidad de mayor resolución que pueda darle tratamiento, permite que tenga más oportunidades para que el paciente pueda salvar el pie. Entonces, ya hemos tenido casos, por ejemplo, que el Centro de Salud Condevilla tiene un caso delicado para una curación, lo coordinamos con una unidad de pie diabético que tenga mejor resolución, curamos al paciente, entrenamos al médico que está en el primer nivel de atención y devolvemos al paciente al Centro de Salud Condevilla para que ellos sigan curando. Y el centro especializado de pie diabético puede curarlo semanal o quincenal, pero ya la unidad de atención primaria hace el manejo ambulatorio de este pie diabético con antibióticos y con curaciones diarias, ¿no? Entonces, el pie diabético tiene que tener un manejo multidisciplinario, tiene que tener un manejo entre el médico de primer nivel, el médico general, el médico de familia, el interno, el residente, el endocrinólogo, el traumatólogo, el cirujano vascular. Entonces, cada uno pone su granito de arena y cada uno es importante en el proceso de salvar el pie. ¿Qué es lo que tengo que enseñar a mi paciente para que pueda salvar su pie? Primero, que haga una autoinspección diaria. Tiene que chequearse el pie todos los días, doblando el pie, chequeando la parte posterior, la planta. Si no puedo ver la planta, puedo hacer uso de espejos. Tiene que tener un adecuado corte de uñas. Si es que el paciente tiene dificultades en la visión, tiene que hacerlo un podólogo o un familiar que esté entrenado. Medias adecuadas, que no tengan muchas ligas, que estén sueltas, que sean de color claro. El calzado que sea adecuado, punta redonda, cuadrada, horma alta. Y se tiene que evaluar la neuropatía en el primer nivel de atención. Tengo que evaluar el monofilamento, tengo que hacer uso del monofilamento. Y el monofilamento tengo que saber aplicarlo, tengo que poder usar también el diapasón. El diapasón tiene que tener un 128 MHz, tengo que aplicarlo en la prominencia ósea del primer dedo, y lo que hago es evalúo el primero, tercero y quinta cabeza metatarsiano y el dorso del primer dedo. Si en alguno de estos 4 puntos el paciente refiere que no siente cuando hago presión, significa que el paciente ya tiene una neuropatía al monofilamento, o sea, a la sensibilidad, la sensibilidad a la protección del dolor. Y si el paciente hago vibrar el diapasón y se lo coloco en el dorso del primer dedo, en la prominencia ósea del primer dedo, y el paciente no percibe la sensación de vibración o corriente o electricidad, ese paciente también tiene
tiene neuropatía. O sea, si el paciente, basta que un punto no siente el monofilamento, basta que uno de los dedos no sienta la vibración, ya tiene neuropatía, ya sea sensibilidad superficial o ya sea sensibilidad profunda, sensibilidad superficial en el monofilamento y profunda con el diapasón. Entonces, ya tengo las herramientas para que en el primer nivel de tensión pueda diagnosticar neuropatía. Lo segundo es que yo tengo que tener en mi centro de salud, la capacidad para evaluar el pie diabético. Tengo que evaluar si es que hay úlceras, cómo son estas úlceras. Si es que mi centro está más entrenado, puedo usar un biotensiómetro para evaluar la percepción de umbral del dolor. Generalmente lo tienen en unas unidades más especializadas, por ejemplo, el Hospital Loaiza, el Hospital Cayetano tiene este aparato. Puedo evaluar también la percepción del umbral de temperatura con barras frías o calientes que estén entre 10 a 3 grados para que estén frías, o 30 a 45 grados si son calientes. El paciente debe describir si siente frío o calor. También puedo evaluar el reflejo aquiliano para ver si está conservado o no. Y en enfermedad arterial periférica tengo que evaluar la temperatura del pie. Si la temperatura del pie está más fría que la pierna o el muslo, significa que hay una enfermedad arterial periférica. Tengo que evaluar si es que hay claudicación intermitente. Y la claudicación intermitente es cuando el paciente está caminando y a las 2 o 3 cuadras siente un dolor intenso en la pantorrilla. Descansa, calma el dolor, vuelve a caminar y a las 2 cuadras nuevamente aparece el dolor en la pantorrilla. Eso se llama claudicación intermitente y está asociado a enfermedad arterial periférica. Y lo tercero que puedo hacer en mi establecimiento de primer nivel es evaluar cómo están los pulsos. Si los pulsos, el pulso pedio y el tibial posterior están presentes, mi paciente tiene un mejor pronóstico y sus arterias están presentes. Por otro lado, si yo tengo una lesión, tengo una úlcera y los pulsos están ausentes, esa úlcera tiene un mal pronóstico. Si los pulsos están débiles, tiene un pronóstico moderado. Entonces, como ya lo hemos venido practicando en los establecimientos que pertenecen al proyecto Cuídate, el profesional que empieza a palpar pulsos ya se da cuenta cuando están presentes o ausentes. Ya primero tiene que aprender a palpar los pulsos, ¿no? Tiene que identificarlo bien. Está, digamos, entre el primero, segundo, tercer dedo en el dorso del pie, y yo identifico si el pulso está presente. Y el pulso, tengo que tener mucho cuidado, a veces puedo confundir con el pulso de mi dedo. Entonces, puedo identificarlo, igual detrás del malleolo interno identifico la arteria tibial posterior. Entonces, si identifico ambos pulsos, ese pie tiene una buena irrigación, y si es que no los identifico, ese pie tiene enfermedad arterial periférica severa. No necesitaría una arteriografía para decir tiene enfermedad arterial periférica. Bueno, probablemente en el protocolo de manejo, si es que tiene una úlcera y estoy pensando en una revascularización, sí va a necesitar un Doppler, una arteriografía. Pero en el primer nivel de tensión basta mis dedos para determinar si es que hay o no pulsos, y eso me permite identificar si tiene enfermedad arterial periférica. Lo otro es medir la presión. Puedo medir la presión en la pierna y en el tobillo, y puedo medir la presión normal en el brazo. Y la división entre la presión sistólica del tobillo versus la presión sistólica del brazo me da un índice. Ese índice es el índice tobillo-brazo. Si el índice está entre 0,7 y 0,9 es una insuficiencia arterial periférica leve. Si está entre 0,4 y 0,7 es insuficiencia arterial moderada. Si está 0,4 menos es una insuficiencia arterial periférica severa. Y si es mayor de 1,3 estaremos sospechando que es una calcificación de arteria. ¿Listo? Para esto puedo necesitar un pequeño Doppler que me permite identificar la presión, pues el Doppler manuales y el tensiómetro, ¿no? También se puede, si es que tengo el Doppler manual, puedo hacer la evaluación del índice tobillo-brazo. Ahora, el índice, la insuficiencia arterial periférica
está muy asociada a amputaciones. Entonces, si hay una insuficiencia arterial periférica severa, el riesgo de amputación es 53%. Si es moderada, 11%, y si es leve, 5%. Entonces, si es que tengo, perdón, este es el otro radio, si es que tiene una enfermedad arterial periférica leve, tiene 5 veces más riesgo, moderada, 11 veces más riesgo, y si es que tiene severa, tiene hasta 53 veces más riesgo de amputación. ¿Cuáles son los objetivos de una unidad de pie diabético? Primero es identificar pacientes en riesgo de úlcera. Por ende, tengo que chequear a todos mis pacientes que tengan diabetes y tengo que chequearles el pie. Tengo que identificar pacientes en riesgo, en alto riesgo, en moderado riesgo y en bajo riesgo. Identificar pacientes que tienen úlcera. Y si es que tienen una úlcera, ya sea Wagner 1, Wagner 2, Wagner 3, yo debo darle tratamiento a esa úlcera. Lo siguiente es que si yo tengo una úlcera que está complicada, tiene un Wagner 4, Wagner 5, lo que tengo que hacer es una coordinación adecuada para brindar una derivación rápida, oportuna, para que este paciente tenga un adecuado manejo multidisciplinario. Ahora, para el material de una unidad de pie diabético, puedo usar fichas de evaluación de pie diabético, que las vamos a colgar en el archivo adjunto que tenemos. Pero también podemos usar una plataforma de evaluación de paciente con diabetes, y también les vamos a facilitar el módulo de cómo llenar esta plataforma, que es parte de la tarea que van a tener ustedes, porque van a evaluar pacientes con diabetes y evaluar pacientes para determinar si es que estos tienen riesgo de pie diabético. Entonces, para implementar también mi unidad de pie diabético, tengo que tener primero recursos humanos, tengo que tener un médico, residente, un especialista, de repente si es que mi centro de salud lo tiene, un médico de familia idealmente debe liderar la unidad. En todo caso, el médico general debe tomar la batuta, tiene que tener una enfermera, tiene que tener idealmente una nutricionista, tiene que tener idealmente una técnica o un técnico de enfermería, y su unidad puede ser un consultorio, no necesariamente tiene que construirse un ambiente nuevo. En el consultorio de consulta externa, tienen camilla, necesitan un monofilamento, un martillo reflejos, diapasón, un coche de curaciones, pinzas y tijeras estériles, bisturí, cloruro de sodio para la curación, gasas, etc. Basta con que tengan todo esto, la camilla, su mandil, el coche de curaciones, todo listo para implementar, ¿no? Ahora, cuando yo tengo un paciente con úlcera, yo tengo que preguntar, ¿el paciente tiene neuropatía? ¿Sí o no? Entonces, la primera pregunta ante una úlcera ¿es neuropática o no es neuropática? Y evalúo la neuropatía sensitiva, motora y autonómica. Y la segunda pregunta que hago es, ¿el paciente que tiene úlcera tiene deformidad? Tengo que preguntar, ¿qué deformidad es esa? La principal y más frecuente es dedos en garra. Casi en el 80% de pacientes que hemos evaluado en las unidades de pie diabético actualmente, el 80% tiene dedos en garra. Entonces, es la deformidad más frecuente que hemos encontrado. Se ve claramente cómo el flexor predomina y el dedo se pone en una posición de martillo o en garra, ¿no? Y eso hace que haya una zona de alta presión en el dorso de los dedos y en la punta del pie, en la punta del dedo. Y eso hace que haya o una úlcera en el dorso del dedo o una úlcera en la punta del dedo. Entonces, eso le da un mayor riesgo. Otra deformidad que tengo que ver es que el paciente tiene juanetes. Esto significa una zona de altísima presión. La otra deformidad es que si hay dedos superpuestos. Ustedes pueden ver acá, el primer dedo se superpone al segundo y el quinto se superpone al cuarto. Entonces, esta es también zona de alta presión, zonas, por ejemplo, la uña del segundo dedo le puede hacer una úlcera al primer dedo, y eso es peligroso. Entonces, yo tengo que identificar deformidades, dedos en garra, tengo que identificar juanetes, dedos superpuestos, que son las lesiones más frecuentes. Lo otro que tengo que investigar ante una presencia de una úlcera es, señor, señora, ¿usted ha tenido una herida antes? ¿Ha tenido una úlcera previa? Entonces, identifico, ¿no? Por ejemplo, acá tiene una cicatriz. Y además de la cicatriz, como ustedes pueden ver, solamente tiene 4 dedos. Entonces, tengo que preguntar,
ha tenido herida antes, ha tenido amputación antes, si la respuesta es sí a cualquiera de las dos, este paciente es de muy alto riesgo, porque se puede volver a amputar otro dedo. Su riesgo es muy alto para una nueva amputación, para que esa herida se complique. Y la otra es que tengo que ver cómo está la planta del pie. Y muchas veces la planta del pie está deformada, se cae la concavidad del arco plantar. Y eso va a involucrar también signos de flogosis, puede haber fracturas, y eso involucra todo un cuadro clínico que en el pie diabético se le llama pie de Charcot, ¿no? El pie de Charcot es un gran capítulo que podemos revisar en el futuro probablemente, pero uno lo hace el diagnóstico clínico, simplemente uno identifica la alteración en la concavidad y puede tener o no flogosis, puede o no haber fracturas, y el manejo ya no es en el primer nivel, tiene que ser pasado a un nivel especializado. Entonces, si yo tengo una úlcera, tengo que evaluar qué tipo de úlcera es. Entonces, hay escalas con las cuales yo puedo decir, esta es una escala leve, moderada, o puedo decir, por ejemplo, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, el famoso IPSA, tiene una escala para el pie diabético. Nosotros tenemos una escala que es el Wagner 1, Wagner 2, Wagner 3, Wagner 4, pero la escala de IPSA te permite identificar si es que es una lesión grave o no, y te permite más o menos identificar cómo está, qué acciones voy a tomar. Entonces, la primera escala es que es una úlcera no infectada. Entonces, solamente no hay signos ni síntomas de infección, no hay secreción purulenta, pues una lesión eritematosa, pues una ampolla, limpiamos la ampolla, no hay secreción, no hay nada, es una lesión pequeña, entonces no tenemos mayor problema, solo curamos con cloruro de sodio o gasa, cubrimos, hacemos lo mismo todos los días, y si ese paciente tiene adecuada irrigación, en 2 semanas esa lesión, esa ampolla puede sanar. La otra es que hay una lesión moderada, o leve, perdón, es una úlcera leve. Entonces, la categoría IPSA dice que hay eritema entre medio centímetro a 2 centímetros, está indurado, hay calor y hay una descarga purulenta. Entonces, esta lesión ya es leve. Es superficial, entre 0,5 a 2 centímetros, y hay signos de flogosis. Y sobre todo, en el pie diabético, uno lo va a ver con secreción purulenta. Ese es ya. Entonces, este paciente requiere tratamiento antibiótico, requiere curaciones frecuentes, y las curaciones más o menos van a mejorarlo en 2 a 3 semanas. Una lesión moderada es una lesión que tiene más de 2 centímetros, abarca músculo, tendón, hueso o la articulación. Por ejemplo, pueden ver acá una úlcera neuropática, ustedes la reconocen porque es una úlcera que está de color, el fondo rojo, está rodeada de un callo, pero también podemos meter la pinza o el mango de bisturí, o si quieren una pinza mosquito o un estilete, y podemos chocar con el hueso. Eso significa que ya hay compromiso óseo, hay osteomielitis. Entonces, una úlcera moderada, y esta úlcera requiere de medicación frecuente, curaciones frecuentes, implica una radiografía para descartar la osteomielitis, y requiere también un tratamiento adecuado. Y estas úlceras demoran entre 3 a 6 meses su tratamiento, ¿no? Ahora, hay úlceras severas. La úlcera severa es cuando el paciente tiene cualquier grado de tamaño, pero hay síntomas generalizados. Dos de los siguientes involucra ya una úlcera severa. En primer lugar, si el paciente tiene fiebre mayor de 38 o hipotermia menor de 36. Si la frecuencia cardíaca está mayor de 90 por minuto, si la frecuencia respiratoria está mayor de 20 por minuto, y si los leucocitos están por encima de 12.000 o por menos de 4.000,
o si es que hay más del 10% de abastonados. Cualquiera de los que tenga dos criterios significa que mi paciente tiene una úlcera severa. Ante esta eventualidad, si yo estoy, por ejemplo, en un centro de salud de nivel primario, lo que tengo que hacer es trasladar a mi paciente. Pongo su vía, de repente puedo arrancar antibióticos, lo hidrato adecuadamente. Además, este paciente que ya está con fiebre, de repente no tolera la alimentación, probablemente está en una hiperglicemia y probablemente pueda hacer una crisis hiperglicémica y por ende su riesgo de mortalidad aumenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, lo hidratamos, podemos controlar la fiebre y lo transferimos a un nivel más especializado. ¿Cómo son los riesgos de amputación de acuerdo a la úlcera? Si tengo una úlcera severa, el riesgo de amputación es 1.8 veces. Si es una úlcera moderada, una vez el riesgo es 1, y si es leve, el riesgo es de 0,9. Recuerden también que hay otras categorías para evaluar la úlcera. La que hemos evaluado nosotros, la que también conocen ustedes, la clasificación de Wagner, donde 0 es piel intacta, 1 es la lesión superficial con exposición de tejido celular subcutáneo, 2 hay compromiso de tendón, músculo, 3 hay compromiso de hueso o articulación, 4 hay gangrena parcial de un dedo, por ejemplo, y 5 hay gangrena total, ¿no? Estos son los grados. Este es grado 0, este es grado 1, solamente superficial. Grado 2, acá está el músculo. Grado 3, llega hueso. Grado 4, hay una necrosis localizada. Y grado 5, y hay una necrosis más mayor, un área más comprometida, que va a conllevar a una amputación de todo el miembro inferior, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo mi evaluación del pie diabético? Todo paciente tiene que evaluarse por lo menos una vez al año de su pie, y tengo que chequearlo. Entonces, tengo que evaluar si hay uñas micóticas, si hay uñas encarnadas, tengo que evaluar si hay resequedad o no del pie. Tengo que evaluar lesiones severas, tengo que evaluar si hay dedos en garra, dedos en martillo, dedos superpuestos, si hay amputación previa, si hay juanete, si hay pie charcot, pie cabo o pie plano, si hay úlcera aguda, si hay gangrena. Asimismo, tengo que evaluar los pulsos pedio y tibial posterior en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y lo más importante, tengo que evaluar con el monofilamento el primero, tercero, quinto metatarsiano, el dorso, el primer dedo, y en la prominencia ósea tengo que evaluar la presencia de la vibración. La respuesta va a ser normal o anormal. Si es que la respuesta es anormal, hay que prender las alarmas de neuropatía y eso aumenta su riesgo de amputación. Por otro lado, tengo que evaluar el calzado. Si el calzado está en mal estado, está roto, desgastado, si el calzado deja o no descubiertos dedos, si el calzado está de punta estrecha, si está demasiado ancho, si el calzado tiene un tacón más de 2.7 centímetros, y si es que el calzado tiene costuras o imperfecciones en el interior y provoca roces, ¿no? El calzado es adecuado, también provoca mucha humedad. Este calzado, ni qué decir, tiene dedos expuestos, el taco es muy alto. Y acá no he puesto los famosos zapatos de duende, ¿no? Los que tienen punta aguja, tanto mujeres como hombres. Y también últimamente vemos zapatos de varones que terminan en punta y son chiquitos y planos. Entonces, la horma es muy baja. Hay otros zapatos, como por ejemplo los zapatos militares. Los zapatos militares son muy duros, la planta es muy dura. Entonces provoca también lesiones en la planta. Y si este paciente está más de 4 horas de pie, la presión que sufre ese pie es mayor. Y si ese paciente tiene deformidad en la planta, es mucho riesgo. Ahora, ¿cómo saber cuál es el riesgo de mi paciente? Un paciente tiene muy alto riesgo de úlcera si es que tiene una úlcera activa, si tiene un dedo o pie amputado o tiene un antecedente de úlcera antigua. Entonces, si tengo estas características, es de muy alto riesgo. Si mi paciente tiene falla en la percepción del diapasón, deformidad severa, ya hemos visto el dedo en garra, o la ausencia de pulso, tiene alto riesgo. Y si el paciente no percibe el monofilamento, las uñas están micóticas, el pulso es de difícil percepción, hay una deformidad leve o hay callos, tiene un riesgo moderado. Y si mi paciente está con percepción adecuada de monofilamento, diapasón, no tiene antecedente de úlcera, no hay deformidad severa, los pulsos están presentes, no hay antecedente de amputación, su riesgo es bajo. ¿Qué tengo que hacer con ellos?
Pues miren, si yo tengo un paciente con muy alto riesgo, lo veo mensual. Si hay una úlcera activa, lo veo semanal. Si la úlcera está muy comprometida, lo curo diario. Si mi paciente no tiene úlcera, pero tiene alto riesgo, lo veo cada 3 meses. Si tiene un riesgo moderado, cada 6 meses. Si no tiene, digamos, lesiones, pulso adecuado, sensibilidad adecuada, no hay deformidades, ese paciente lo puedo chequear cada año sin ningún problema. Ahora, si yo tengo una úlcera, ¿qué necesito para curar? Pues simplemente necesito cloruro de sodio, gasa, bisturí, esparadrapo 3M, pinzas, riñonera, si es que puedo usar un poco de isodina de solución, cremas antibacterianas, por ejemplo, mupirocina es una muy buena opción. Furacin también es una buena opción que está en los establecimientos de primer nivel, ¿no? Sulfadiacina puede ser siempre y cuando no sea una lesión muy profunda, pero no nos ha ido muy bien. Cuando son, por ejemplo, escaras, van bien. Cuando son úlceras varicosas también pueden ir bien. Pero en pie diabético mejor nos ha ido con pirocina y con furacina. ¿Qué no debo usar? Y esto es muy importante. Por favor, grábenselo, tomen foto, háganle un screenshot, pónganselo bien, pongan un letrero bien grande. No se usa alcohol en la úlcera, no se usa oxigenada, no se echa yodo y muchos pacientes le echan hierbas, le usan emplastos, eso no deben usarse. Por ejemplo, ¿qué hemos visto que hacen los pacientes? Emplastos de sábila, de llantén, no se usa, o sea, lo contaminan, lo queman más. Pacientes que he visto úlceras que se ponen sangre de grado, tienen la herida y se echan sangre de grado. Lo que hace el sangre de grado es como una especie de brea, te cubre la herida, uno pareciera que dice, ya lo cicatrizó, está como una costra, es como que ya tapaste la herida y no ves más, ya cicatrizó. Pero sacas esa costra y por dentro está la infección, por dentro está la pus. Y la infección en el pie diabético no provoca mucha flogosis porque no hay mucha respuesta inflamatoria. Entonces, porque si el paciente además tiene insuficiencia vascular, no va a haber flogosis, no va a haber edema, no va a estar con el edema, pero la pus sí va a estar avanzando. Y si yo no tengo una adecuada visión de la úlcera, por dentro va a ir avanzando. Y he visto, lamentablemente he visto lesiones que por pisar un clavito, por no sentirlo, la mitad del pie está, cuando destapas la herida, la mitad del pie está. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Si yo tengo mi úlcera, yo tengo que obtener un cultivo. Si son heridas superficiales o si la herida es profunda, de lo más profundo posible tengo que sacar el cultivo. Siempre y cuando tenga en mi establecimiento la posibilidad de un cultivo, o de repente, si es que el paciente puede cubrirlo, probablemente pueda hacerlo de forma privada. Pero lo ideal es que se haga un cultivo. También, si es que tengo sospecha de una osteomielitis, el paciente tiene que hacerse una radiografía de pie, de frente y perfil. Acá, por ejemplo, pueden verse una lesión de osteomielitis, lo mismo acá en quinto dedo, ya hay compromiso de la cabeza del metatarsiano y de la falange. Y tengo que ver también el riesgo de osteomielitis en mis pacientes. ¿Quiénes tienen alto riesgo de osteomielitis? Úlceras grandes, extensas, profundas, toco hueso o rompo el hueso incluso. A veces uno está curando y entra con la pinza y de pronto no siente que el hueso se rompe como una galleta, ¿no? O las úlceras que cubren prominencias óseas, por ejemplo, en los juanetes. Es una osteomielitis casi segura. Las úlceras que cicatrizan muy lentamente. Pacientes que tienen hueso expuesto, o infecciones recurrentes en los tejidos blandos, y también los pacientes que uno ve destrucción ósea en la radiografía, ¿no? Entonces, el tratamiento de las úlceras superficiales, Wagner 1, Wagner 2, Wagner 3, las puedo realizar en una unidad básica de diabetes en el primer nivel de atención. Necesito enfermera, un médico, un nutricionista, un educador que me permita tener un adecuado entrenamiento en mi paciente, su equipo, el local, el material necesario para realizar las curaciones, que ya lo hemos visto, y
La unidad especializada de pie diabético pues ya va a manejar pies con mayor severidad, ¿no? Wagner 4, pacientes con pie de Charcot, pacientes que tienen difícilmente cicatrización en el primer nivel de tensión, y las unidades especializadas que están integradas a las unidades básicas del primer nivel para el manejo de pie diabético, pues tienen una estructura de manejo multidisciplinario. Está el médico internista, el endocrinólogo, el cirujano vascular, el traumatólogo, el podólogo y también los educadores. Acá se pueden usar presión negativa, descargas, hospitalización, manejo con antibióticos de muy amplio espectro, y también se pueden utilizar zapatos de descarga, ¿no? Se ve en las unidades ya especializadas. Lamentablemente todavía por el Ministerio de Salud no contamos con estos zapatos de descarga, pero ya ojalá en el futuro podamos contar. Entonces, ¿cómo funcionan las unidades? Una unidad funciona cuando hay una estrecha colaboración entre la unidad básica y el centro de referencia. Hay un líder que coordina el grupo, hay intercambio de experiencias en el centro, por ejemplo, el centro de primer nivel rota el centro especializado y ve cómo se cura, y con ese conocimiento regresa a su establecimiento de primer nivel, o al revés, el nivel especializado designa a un médico y va al primer nivel y hace campañas. Es lo que hace Adiper, por ejemplo. Nosotros coordinamos con el centro de salud, por ejemplo, Condevilla, San José, México. Decimos ya, tal fecha vamos a hacer una campaña, y el centro de salud convoca a sus pacientes diabéticos, y en especial pacientes con pie diabético. Entonces, con ellos curamos, con ellos vemos al paciente, con ellos lo atendemos, y ya están más entrenados, y si hay una úlcera, ellos continúan la curación. Hay una activa colaboración entre el establecimiento y el hospital y otros departamentos. Hay colaboración efectiva entre el médico, la enfermera. Hay coordinación con visitas a domicilio. Se organizan entrenamientos regionales, nacionales e internacionales. Y se permite a los profesionales visitar los centros para mejorar sus conocimientos y habilidades. Y hay una colaboración activa con centros de referencia. Más o menos, esas son las pautas que siguen las unidades de pie diabético en España. Y eso es algo que queremos imitar acá con las unidades básicas de diabetes que estamos formando en el norte con Adiper y el Hospital Loaiza. Para tener también el manejo del pie diabético se puede hacer intervenciones terapéuticas, puede ser prevención secundaria. Necesito diagnóstico temprano, pronta intervención, para que se reduzca la gravedad de la lesión y se pueda limitar el daño. Mientras, como decía mi amigo el doctor Bardales, mientras más pronto trates el pie diabético, tienes más chance de salvarlo. ¿Sí? Hay casos, supongo que no son su establecimiento, que yo he visto que si tienen un paciente que entra por emergencia, por pie diabético, le miden la glucosa, le controlan la insulina, le controlan la fiebre. Lo ponen en emergencia en su silla, ya sea de Salud o Minsa, lo ponen en una silla y pues el paciente puede estar 2-3 días en la silla y nadie le toca el pie. Tiene una tremenda ulceraza con un Wagner 4 que está totalmente infectado, que está con secreción purulenta y mal olor, pero la cantidad de trabajo que tienen en emergencia no permite que, digamos, hay una coordinación con el pie diabético y ese paciente queda 2 o 3 días más con la secreción purulenta en el pie. Y a veces ese es el tiempo valioso que nos permitiría salvar ese pie. Y cuando ya llega al piso, a medicina, a trauma, ven, no, este pie ya está muy comprometido, ya tiene compromiso de medio pie. Entonces, lo único que tiene que hacer ya programarlo para sala de operaciones. Termina en amputación. Entonces, ese es el drama que viven muchos pacientes. Entonces, necesitamos un diagnóstico oportuno y una pronta intervención para prevenir que haya amputaciones. Algunos aspectos sobre el manejo antibiótico, sobre la úlcera leve: puedes usar antibióticos orales 1 a 4 semanas. Los gérmenes que se consideran ahí son cocos aerobios gram positivos. Hay que considerar estafilococo aureus, resistente a meticilina.
En las úlceras moderadas, el tratamiento es para pacientes ambulatorios, también puede ser hospitalizados, el tratamiento puede ser oral o parenteral, 1 a 3 semanas. Acá se deben considerar también cocos gram positivos, aerobios, resistentes a los meticilinos resistentes, también anaerobios, y acá se tiene que desbridar toda la úlcera, sacar si el hueso está infectado o hacer amputaciones menores, ¿no? En pacientes hospitalizados con úlceras moderadas, la terapia es parenteral. Si es que el paciente ya está más estable, puede ser oral. La cobertura es de amplio espectro, gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios. Y estos son algunos ejemplos de las unidades, de la unidad de chacra colorada con su club de diabetes antes de la pandemia, la unidad básica de RIMAC también, doctor Vargas, que también tiene una unidad muy bien formada, un buen trabajo. Este es también en Piura, el Centro de Salud Santiago Goretti, el Centro de Salud San José en Piura, y que hacen múltiples actividades de educación, de despistaje de diabetes, atención del paciente, evaluación del pie diabético. En Sullana también tenemos buenos centros que trabajan, es el licenciado Mauricio, que actualmente es el coordinador de no transmisibles de Sullana, y también tiene un gran trabajo, no solamente antes de la pandemia, sino actualmente. Este es el centro de salud tan grande en Piura. También hacen educación, despistaje de pacientes, chequeos, un gran trabajo. Y actualmente venimos trabajando en época de pandemia incluso, en el centro de salud con guía, con el Fondo Nestaris, muy buen trabajo. Ellos ya han derivado pacientes, con pie diabético, los estamos entrenando a su personal y ellos ya están curando úlceras, úlceras profundas, ¿no? O sea, y con muy buen resultado. Un gran trabajo del doctor Nestares. Y también el Centro de Salud San José, que hemos realizado, por ejemplo, varias campañas, está en Ancón, por la zona de la contaminación del petróleo. También hemos visto pacientes con pie diabético y también personal está entrenado para manejarlos, ¿no? Es un gran trabajo del equipo. Ya hemos hecho varias campañas en Condevilla, incluso ellos están liderando el registro de pacientes de manera online, están muy bien. Y bueno, todo el equipo tiene que tener habilidades. El personal técnico, en la atención, en la captación, en la priorización de los pacientes, el personal de enfermería en la educación al paciente, en el apoyo en la curación, los médicos en la curación, el manejo de la glicemia, el manejo metabólico, y las unidades básicas tienen habilidades para detectar retinopatía, nefropatía, complicaciones vasculares, neuropatía. Principalmente, la evaluación con el monofilamento del diapasón permite evaluar la neuropatía, la evaluación de pulso, la enfermedad vascular periférica. Los pacientes que tienen creatinina y microalbuminuria permiten evaluar cómo está su función renal. Y eso se puede hacer en el primer nivel de salud, tranquilamente. Y las unidades básicas también tienen que tener habilidades para detectar neuropatía diabética. El dolor, el calambre, el hincón, que es bilateral, nocturno y distal, que es típico de la neuropatía diabética sensitiva. Detectar también síntomas como adormecimiento, quemazón, dolor al caminar, síntomas que mejoran al movimiento, presencia de úlceras previas, edema, alteraciones en la sensación al calor, al frío, y también puedo usar, si es que no tengo monofilamento y diapasón, puedo usar otras herramientas como el cuestionario de N4, y que si el paciente tiene más de 4 puntos en la evaluación de estas 4 preguntas, yo puedo decir que el paciente tiene neuropatía. ¿Qué evalúo? Si hay sensación de quemazón, sensación de frío, sensación de descarga. Si es que tiene un sí, se marca así. Pregunto si es que tiene sensación de hormigueo, sensación de alfiler o que le que le están pinchando con agujas, entumecimiento, picazón. Tengo que evaluar si es que hay sensibilidad disminuida al tacto, sensibilidad disminuida a los pinchazos.
Y acá en el tacto puedo usar una torunda de algodón o puedo usar una pinza o los palitos, simplemente un mondadientes, que es sencillo de usar. Y puedo usar para el dolor un cepillo o un toque de algodón. Las unidades básicas de diabetes tienen que tener la habilidad de determinar zonas de alta presión, identificar callos, identificar dedos superpuestos, identificar dedos en garra. Ese es un gran punto para identificar pacientes en riesgo. Las unidades de pie diabético tienen que saber identificar y evaluar el pulso de los pacientes, sea el pulso pedio o el nivel posterior. Entonces, más adelante va a poder ver unos videos demostrativos de las unidades de pie diabético actual, cómo es que ellos hacen la evaluación. También vamos a poner algunos casos clínicos de lo que hemos evaluado. Una de las cosas, ya para finalizar, es que todos los pacientes tienen que tener un taller de autoevaluación del pie. O sea, tienen que cruzar las piernas y chequearse la planta, ver que no haya úlceras, que no haya heridas. Y si tienen una úlcera, ampolla, inmediatamente deben ir al establecimiento. Ojalá que podamos seguir con esto, ojalá que podamos apoyar a más pacientes, a más centros que se da la oportunidad, para que podamos seguir entrenando a profesionales, para que puedan cuidar los pies de los pacientes diabéticos, porque un paciente con pie diabético tiene un mayor riesgo de amputación. Y un paciente con amputación tiene también un alto riesgo de que pueda perder el pie. Muy bien, eso ha sido todo por ahora y nos estamos viendo en los siguientes videos. Muchas gracias por su atención.